Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea es con el viceministro de Turismo, Julián Guerrero. Lo hemos llamado porque en las últimas horas el gobierno nacional ha radicado el proyecto de ley que modifica precisamente la ley de turismo. Viceministro, muy buenas tardes. Bienvenido a Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes. Viceministro, ¿cuáles son los aspectos más importantes de este proyecto que radicó el gobierno nacional precisamente para fortalecer el sector del turismo en esta época de pandemia? Este proyecto de ley que radicamos el día de ayer en el Congreso con el respaldo de más de 50 representantes y senadores tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es poner el tema de la sostenibilidad turística en el corazón de la industria del turismo, para que hagamos una apuesta a largo plazo y posicionemos a nuestro país como un destino turístico de alta talla a nivel internacional. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la formalización del sector para la competitividad. No es un secreto que el turismo es uno de los sectores más informales de la economía, ya que hay una oportunidad para avanzar de manera significativa en la formalización del sector para que se vuelva un factor de desarrollo y de generación de empleo. Y finalmente, un componente de reactivación. Sabemos que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia y acá hay una oportunidad para generar unas herramientas que faciliten la reactivación del sector turismo lo más pronto posible. Una de esas herramientas, viceministro, son los puntos de control turístico. ¿En qué consisten? Los puntos de control turístico son una herramienta que permiten controlar la capacidad de carga de los atractivos turísticos para que, en primer lugar, pues se tengan en cuenta las consideraciones del turismo responsable y no se afecten, digamos, esos atractivos que son la manera principal de atraer a los turistas nacionales e internacionales. Ese punto de control además va a permitir generar recursos económicos por parte de las autoridades municipales para proteger y conservar esos mismos atractivos turísticos en el largo plazo. Y además esos puntos de control turístico pueden ser administrados o directamente por las entidades territoriales o también pueden ser dados en concesión a particulares. Carlos Fernando. Viceministro, el tema de la ley contempla también el uso de las plataformas digitales de la economía naranja para incentivar al turismo. ¿Cómo se va a hacer aprovechar el uso de la tecnología para reactivar a este sector? Efectivamente, tiene algunos artículos relacionados con las plataformas que tengo que comenzar por decir, juegan un papel muy importante en el desarrollo del turismo en el país y de ninguna manera se quiere limitar su capacidad de acción. Simplemente lo que se quiere es que se encuentren más formalizadas y que cumplan con unos requisitos, como por ejemplo estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Así que ya hemos hecho en el pasado un trabajo importante con algunas de estas plataformas que han logrado, han permitido el pago, entre otras cosas, del IVA de manera retroactiva, etcétera, y creemos que este es un paso hacia adelante en la formalización de este tipo de prestadores de servicios turísticos. Ministro, esas medidas que ha anunciado el gobierno nacional para fortalecer el sector en esta época de pandemia, estoy hablando sobre la exención del pago a la sobretasa de la energía para algunos subsectores de la hotelería, también el tema de la disminución del impuesto sobre las ventas al 5% para el transporte aéreo de pasajeros, ¿esto se mantiene? Efectivamente, estas son unas medidas que se adoptaron en la fase de mitigación de la pandemia, pero que ahora pensamos que es importante mantenerlas en el tiempo, en la fase de reactivación. Exactamente lo que usted menciona, el cobro de la sobretasa de la energía, que representa aproximadamente el 6% de los costos del sector hotelero, mantenerla más en el tiempo. La disminución del IVA para la compra de tiquetes aéreos, también como una forma de incentivar la demanda ahora que se está recuperando la conectividad aérea nacional y posteriormente la internacional. Temas también como el incentivo tributario de la tasa preferencial del 9% para inversiones en infraestructura. Todas estas herramientas que van a facilitar la reactivación del sector. Es uno de los sectores, viceministro, más afectados por el tema de la pandemia y como usted lo indica, pues todo va en cadena.
estas medidas del gobierno nacional, la presentación del proyecto de ley, y hay otros sectores que se articulan, por ejemplo, la infraestructura, la inauguración del túnel de la línea, el tema del turismo terrestre. ¿Qué contempla la ley para incentivar justamente el turismo al interior del país, el turismo terrestre, para que los colombianos conozcan los parajes turísticos más hermosos del país? Pues todos estos elementos que hemos hablado son unos factores que van a facilitar el desarrollo y la reactivación del turismo. Pero paralelamente al proyecto de ley hemos venido trabajando en varios instrumentos adicionales. Menciono uno muy importante en materia de oportunidades de inversión y es el desarrollo, la reglamentación de los proyectos turísticos especiales. Una figura que ha creado un mecanismo más expedito, más fácil para el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala en el país. Esta va a ser una herramienta muy importante que fue lanzada hace aproximadamente una semana y que lo que esperamos es que facilite el desarrollo de esos proyectos emblemáticos de turismo en diferentes destinos. Tenemos también la campaña de promoción nacional e internacional, arrancando por lo nacional, que es por donde vemos que se va a reactivar inicialmente el turismo. Aquí se han hecho unos ajustes a la campaña de Yo Voy bajo un lema muy bonito que dice Colombia sin ti no es Colombia. Así que tenemos una estrategia amplia que incluye varios aspectos y una que quisiera terminar por destacar es el de la implementación del sello de bioseguridad turística. Esta es una herramienta importante no solo para reducir la probabilidad de contagio de la pandemia, sino sobre todo para construir confianza y que los viajeros y consumidores demanden paquetes y tiquetes turísticos en el país. Viceministro, estoy viendo en partes del proyecto que hay uno muy interesante y tiene que ver con el tema de los guías de turismo. Explíquenos un poco cómo va a ser, pues entiendo, ya prestan un servicio de guía, como decimos, tienen su lengua nativa, pero no necesariamente tienen que ser bilingües. Exactamente, los guías son uno de los eslabones de la cadena de valor del turismo más importante, porque son quienes interpretan el patrimonio natural y cultural del país y quienes le dan valor agregado a las experiencias turísticas. Aquí hemos avanzado mucho facilitando el acceso de los guías a la tarjeta profesional, convirtiendo la tarjeta de una tarjeta presencial o física en una tarjeta virtual, reduciendo a cero el costo de la obtención de la tarjeta, reduciendo el plazo de 6 meses a 3 días de la tarjeta. Y eso es lo que hemos venido complementando con unas modificaciones de carácter legal que están incluidas en este proyecto y que tienen que ver con no exigir que los guías sean bilingües. Un guía puede decidir dedicarse a los mercados o colombiano, o mexicano, chileno, argentino, etcétera. Así que estamos reduciendo esa exigencia para ser guía, para que no sea necesario ser bilingüe. Ahora bien, para aquellos que sí lo quieran hacer, pues hacer un reconocimiento muy transparente de cara al consumidor de entre aquellos que son bilingües y quienes no. Y el otro elemento muy importante del proyecto es la certificación por competencias, es decir, facilitar el acceso de esas personas que han tenido un conocimiento empírico porque han vivido en territorios de gran riqueza natural y son expertos en el tema, facilitar para que no tengan necesariamente que cumplir con una formación tecnológica de 2 años en el SENA, sino que a través de un proceso de certificación por competencias puedan también ser guías legales, profesionales y trabajar en el país. Viceministro, ¿cuándo comienza la andadura? Tengo conocimiento que arranca por Comisión Sexta de Cámara. Allá lo veremos, defendiendo el proyecto. Efectivamente, arrancará por la Comisión Sexta de la Cámara. Allá ya hemos hecho un trabajo de socialización del proyecto con los honorables representantes y como le digo, estamos muy contentos de haber podido presentar este proyecto con el respaldo de 50 firmas entre senadores y representantes. Son 4 debates, ¿cierto? Empieza Cámara, luego va a plenaria, luego Senado y después ley. ¿Posiblemente en diciembre esté? Así es, pues yo espero que a más tardar en diciembre, pero ojalá mucho antes. Pues viceministro de Turismo, Julián Guerrero, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto de ley tan importante que radicó el gobierno ante el Congreso de la República, que modifica precisamente a la Ley General de Turismo. Muchas gracias, viceministro.